Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tourist Deadly. El podcast de viajes para todos. Con noticias, Recomendaciones y destino para un turismo más inclusivo. ¡Despegamos! Hola y bienvenidos a Tourist Friendly, vuestro podcast de turismo inclusivo y accesible para Radio Viajera, realizado por personas con discapacidad de Envera, la gran obra social de Iberia. Primero un saludo al equipo: Antonio Martín Michael, Tal Mario, buenos días. Alejandro Muriño, Hola, buenos días. Gracia Castelló, Hola, buenas. Cecilia Suárez. Hola. Y en la dirección técnica tenemos como siempre a Sonia Calvo. hola a ti también, Mario Sánchez. Muy buenas a todos. Empezamos este nuevo viaje para descubrir nuevos destinos, nuevas culturas y nuevas experiencias para todos. También para los turistas, mayores o con discapacidad, para descubrir un turismo que acoge con los brazos abiertos a todos y que nosotros llamamos turismo dis-friendly. Este programa, hecho por Envera para Radio Viajera, la mayor plataforma de podcast español de viajes en el mundo, quiere mostrar que el turismo accesible e inclusivo es una oportunidad estratégica y llena de valor. Porque cumple con la normativa, hablamos de igualdad de oportunidades y porque además los turistas con discapacidad o personas mayores viajan a lo largo de todo el año. Suelen tener un mayor poder adquisitivo y viajan acompañados. Esto convierte al turismo inclusivo en una apuesta segura para el sector. Es el presente y sobre todo el futuro de viajar bien. Si alguien sabe de esto, somos nosotros en Envera, que nacimos de Iberia hace 48 años con un ADN muy viajero. Desde entonces estamos convencidos de que la accesibilidad integral es necesaria para el turismo y que nadie debe quedarse sin descubrir el mundo o sin vivir experiencias por su discapacidad. Así que prepárate para conocer destinos, experiencias y personas que nos inspiran a seguir viajando. Desde el corazón de Envera, ¡vámonos! Empezamos con el repaso a la actualidad. La Comunidad de Madrid consolida su posicionamiento como uno de los destinos urbanos más atractivos para viajeros internacionales con necesidades de accesibilidad. Así lo refleja el informe de tendencias de turismo accesible internacional en la Comunidad de Madrid, elaborado a partir de datos oficiales de Frontur, Fondo Nacional de Turismo. El estudio confirma un crecimiento continuado del turismo accesible en la región, impulsado por tres factores clave: un transporte público ampliamente accesible, una oferta cultural inclusiva y la mejora constante de la información disponible para viajeros con discapacidad. En 2024, Madrid recibió más de 8,8 millones de turistas internacionales y una proporción creciente correspondiente a personas con necesidades de accesibilidad que eligen el destino por su fiabilidad, autonomía y riqueza cultural. La Comisión Europea ha anunciado que Zaragoza se convierte en la capital europea de la accesibilidad 2026, junto con Valencia, Picansas en Italia, Rennes, Francia y Salzburgo, Austria. La ganadora sucederá a Viena, Austria, actual capital europea de la accesibilidad. Este premio distingue a las ciudades que integran la accesibilidad de forma transversal en los servicios públicos, diseño urbano, transporte, comunicación, vivienda y tecnología, con el objetivo de garantizar la autonomía, la participación y la igualdad de oportunidades de todas las personas. El día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha proclamada por la ONU para promover los derechos y el bienestar de los más de 1.000 millones de personas en el mundo que viven con alguna forma de discapacidad. La jornada busca visibilizar los desafíos que persisten y al mismo tiempo celebrar los avances logrados hacia sociedades más inclusivas. Este año la atención se centra en la importancia de la accesibilidad universal en entornos digitales, un tema especialmente relevante tras el incremento del uso de tecnologías en educación, empleo y servicios públicos.
Expertos en inclusión destacan que a pesar del progreso, aún existe una brecha significativa. Muchas plataformas y herramientas online no cumplen criterios de accesibilidad básicos, dificultando el acceso a la información y oportunidades para millones de personas. Organizaciones internacionales y locales han organizado actividades, paneles y campañas para recordar que la accesibilidad no es solo una mejora opcional, sino un derecho fundamental. Qué bien que la ONU se esté fijando en estas cosas, porque precisamente cuando nosotros organizamos un viaje en grupo y buscamos la información en las webs, nos encontramos con esta dificultad. Pues precisamente en nuestra entrevista de hoy contamos con nuestro experto y coordinador técnico del Departamento de Ética, Cultura y Responsabilidad Social, Igor Stefanovich, que nos hablará sobre el turismo inclusivo. Gracias por atendernos en Tourist Friendly. Placer, buenos días. ¿Por qué creéis que el turismo inclusivo es bueno y qué tipo de iniciativas contribuyen a que lo sea? Pues es una pregunta buena y bastante amplia porque nosotros cuando hablamos desde ONU Turismo, tradicionalmente se nos conoce como Organización Mundial del Turismo, cuando hablamos de turismo inclusivo hablamos de un abanico muy amplio de colectivos de personas donde podemos incluir personas con discapacidad o necesidades específicas de acceso a la experiencia turística, pero solemos también hablar del empoderamiento de las mujeres, de los pueblos indígenas, de la juventud, pero en este caso, si queremos acercarnos más al tema, cuando hablamos del turismo accesible, hablamos del deber moral, pero también económico del sector de viajes y de turismo para que hagan posible que cualquier persona, independientemente de sus capacidades, pudiera disfrutar de una experiencia turística en igualdad de condiciones. Cuando hablamos de los colectivos, hablamos de unas cifras muy grandes porque la OMS, Organización Mundial de la Salud, hace un año actualizó la cifra de que 1,3 mil millones de personas tienen una discapacidad de alto grado. Yo, por ejemplo, que tengo una discapacidad física de 65%, pertenezco a esta categoría, pero las personas con, por ejemplo, discapacidades sensoriales por debajo del 33% o personas con una discapacidad temporal o enfermedad que no pasen por servicios de certificación de discapacidad no están en estos números. Y cuando añadimos a este colectivo las personas que superan la edad de 60 años, los acompañantes que según algunas investigaciones en Europa suelen ser 2 a 3 personas cuando viajan las personas con discapacidad, estamos hablando de que en cualquier momento 1/3 de la población mundial necesita medidas de accesibilidad de forma directa en cualquier momento de su viaje. Y creemos que el sector turístico aún no percibe este potencial, mientras que el sector comercio, los centros comerciales y los grandes malls de estilo americano han visto mucho antes esta oportunidad. Digamos que ellos han sido los pioneros en la inclusión por el puro beneficio económico. Y es la hora de que el sector turístico vea no solo la inclusión social como un derecho y una obligación moral, sino cuánto dinero se está perdiendo por no atender a tantos millones de personas que suelen tener varias dificultades a la hora de viajar, no por sus condiciones personales o de salud, sino por cómo han sido construidos los entornos y los servicios turísticos. ¿Qué criterios recomendáis para evaluar si un destino o servicio turístico es accesible o inclusivo para acoger a los turistas mayores o con discapacidad? Es una pregunta también muy válida porque tenemos que pensar que nosotros
abogamos por el turismo internacional y medimos turismo internacional. Para ONU Turismo, las últimas cifras hablan de una recuperación total del sector turístico después de la pandemia, que pasó hace ya más de 5 años, y tenemos 1,4 mil millones de personas cruzando fronteras internacionales. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona decide viajar de un país al otro, o incluso de una comunidad autónoma a la otra, como es el caso de España o de estados federales de algunos países en Europa o en América Latina o cualquier otro continente, necesitan unas garantías de estándares de qué es lo que definimos como una habitación accesible, qué es un itinerario accesible, qué es una rampa accesible y qué gradiente y ángulo tiene que tener. Pero cada persona se va a encontrar con sus propias necesidades. Pero si cruzamos de España a Perú y hacemos nuestra luna de miel, y de Perú nos pasamos a Bora Bora, de Bora Bora a Nueva Zelanda, Australia, pasamos de camino por Tailandia o, por ejemplo, a Líbano y volvemos a España, tenemos que imaginar con qué abanico de estándares y normas nos vamos a encontrar. Entonces, por lo que abogamos nosotros son estándares adoptados a nivel internacional, y nosotros trabajamos en su día 5 años con el ISO en un grupo de trabajo internacional coordinado por ONU Turismo, compuesto por 85 expertos de 35 países, que estuvo dirigido a nivel conceptual por la Fundación 11, que es la fundación más importante en España de personas con discapacidad, y UNE, que es la Agencia de Normalización Española. Hemos conseguido un resultado global, que es la adopción de una norma internacional de turismo accesible que pudiera valer para todo el mundo y abarca toda la cadena de valor. Pero olvidemos no solamente de que una persona vaya a un hotel. Tenemos que pensar en cómo se planifica un viaje, cómo se obtiene la información, en la llegada al destino, cómo funciona el transporte. Si salimos de un hotel accesible, no podemos pensar en una jaula dorada donde no podamos desempeñar ninguna actividad cultural, de ocio, de naturaleza. No podemos estar en un destino donde un hotel es muy guay, muy accesible, pero no hay ningún cajero accesible, una playa accesible para nosotros desempeñar alguna actividad que nos gusta hacer. Entonces es importante tener estándares internacionales que abarquen toda la cadena de valor de la experiencia de un turista cuando viaja a un destino, desde el momento cuando intenta informarse sobre dónde quiere viajar, ejecuta este viaje y vuelve a su casa con seguridad, confort, sin experiencias negativas. Este es el objetivo. Pues muchísimas gracias. Por otro lado, os queríamos preguntar, ¿cómo trabajáis con los gobiernos para mejorar sus políticas de inclusión? Las políticas de inclusión, en este caso políticas de turismo accesible, en este sentido específico, hay muy pocos países que tienen una política como tal que se llame política de turismo accesible o ley de turismo accesible. Hay varios elementos políticos que pueden ser vinculantes o no vinculantes para el sector privado, para los museos, para los parques nacionales, para todos los sectores donde uno consume cuando viaja. Pero, por ejemplo, una política puede consistir de leyes que tengan partes vinculantes, obligatorias, sancionables si no se cumplen, pero puede también estar constituida por los incentivos económicos para las empresas que, por ejemplo, pueden adaptar sus instalaciones y sus servicios. A mí me gusta a veces decir experiencias accesibles, porque al final el turismo es una experiencia. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con las empresas que, por ejemplo, quieren
aplicar para unas subvenciones públicas para hacer mejoras en sus instalaciones en general. Los países como Portugal, por ejemplo, han introducido, si una empresa no cumple con los requisitos mínimos de accesibilidad, no se le va a dar una subvención pública para reformar sus instalaciones. No hablo solamente de reformar la accesibilidad, sino una ayuda económica para mejorar tus servicios. El gobierno no te va a dar una subvención si no tienes un mínimo de medidas de accesibilidad. ¿Qué pasa con las políticas? Si una política no tiene una estrategia, como he dicho, por ejemplo, los incentivos forman parte de las estrategias. Si no tiene una normativa, una reglamentación de cómo aplicar las cosas a nivel local, a nivel de los destinos turísticos, a nivel de empresas, una política se queda como papel mojado. Entonces, nosotros siempre recomendamos que una política sea acompañada por una estrategia, pero también por unas normas de cumplimiento y unos incentivos económicos para que las empresas no se asusten ante los cambios cuando tienen que implementar la accesibilidad. Pero todo esto no puede ser posible si no tenemos la formación como un proceso permanente, porque sin formación no sabemos por dónde empezar ni cómo implementar los cambios sugeridos por los gobiernos. La formación es clave. ¿Y contáis con entidades para asesoraros en esa formación que nos comentas? O sea, asociaciones o entidades que se dediquen a la discapacidad o que trabajen con personas mayores para formaros. Por ejemplo, en España nuestro socio principal es la Fundación 11, con la que hemos desarrollado desde hace los últimos 15-20 años todo tipo de manuales de formación recomendando a los gobiernos, a los destinos, cómo hay que ejecutar la formación. Cuando viajamos a otros países, que pueden ser, por ejemplo, ONU-Turismo trabaja con todos los continentes porque tenemos 165 países, siempre contamos con algún agente local de la sociedad civil o de las organizaciones de personas con discapacidad o de los colectivos o fundaciones que trabajan en favor de personas con discapacidad. Siempre compartimos la formación que impartimos, por ejemplo, al sector turístico con estas entidades, porque esto es claramente un elemento clave de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad y que vamos a celebrar claramente su implementación el día 3 de diciembre de este año. Entonces, como ONU-Turismo y una agencia del Sistema de Naciones Unidas, cualquier medida que hagamos, cualquier formación, cualquier manual de recomendaciones, de directrices, de las guías, siempre las desarrollamos con colectivos y organizaciones de personas con discapacidad, donde hay una vivencia de discapacidad, pero también el conocimiento técnico de las normas. Muchas gracias, Iván. Te quería preguntar qué retos os faltan para que el turismo sea realmente inclusivo. Yo diría lo primero es que las empresas entiendan la ventaja competitiva y de negocio que esto aporta, porque España, por ejemplo, es un país altamente estacional, no tanto las grandes ciudades, pero es un país que con tanta riqueza patrimonial sigue siendo percibido como destino de sol y playa. Quizás si miramos las tendencias europeas, la mayoría de los turistas europeos van a acudir una vez al año ejercer el turismo de sol y playa porque gusta por varias razones, pero ¿qué hacemos con estos destinos desde noviembre hasta Semana Santa? Esto no afecta solamente a España, afecta a muchos países del hemisferio norte, pero en otros continentes tenemos otros problemas de estacionalidad que tienen que ver con las condiciones climáticas, con las temperaturas, con la época de lluvias, de huracanes, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de las cosas donde hay que garantizar la seguridad, tenemos que hacer entender a la empresa que atendiendo a las personas mayores y personas con discapacidad que pueden tener disponibilidad para viajar en otras épocas del año fuera de la temporada alta, que pueden contribuir a
al incremento del negocio, a que sus trabajadores tengan un trabajo menos precario y trabajen todo el año, a que la caja de la empresa tenga circulación de dinero a lo largo de todo el año. Luego es muy importante la información. Cuando una persona con discapacidad viaja, por ejemplo, hoy vamos a hablar en un webinar internacional que se va a hacer en inglés a partir de las 2:30 de la tarde, hoy el día 18 de noviembre. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo una persona con silla de ruedas que vive en Bosnia y Herzegovina y se quiere desplazar, necesita entre 30 y 60 horas para informarse muy bien sobre qué va a encontrarse en el destino de su viaje, para tener su confort, su seguridad y la integridad física de su propio cuerpo garantizada, y también de la herramienta que es su silla de ruedas, que no salga dañada. Entonces, no hay suficiente información, no hay información en formatos suficientemente accesibles y no se encuentra en un único sitio. Y es muy importante que haya unos sistemas de reserva. Por lo tanto, hay que tener unos sistemas de reserva accesibles donde uno pueda encontrar toda esta información y no estar reservando servicios con 10 proveedores distintos, gastándose tantas horas, porque al final con lo que nos encontramos, que uno ya va de viaje frustrado y con los nervios con qué se va a encontrar. Tenemos que evitar esta situación, porque la persona con discapacidad es la que va a pagar por su experiencia como cualquier otro viajero. Y no podemos permitir ya en el año 2025 que sigamos teniendo esta situación. Gracias, Igor Stefanovic, y enhorabuena por todo este trabajo que nos acabas de contar. Gracias a vosotros por el interés y por promover el trabajo de ONU-Turismo, y también por promover vuestros derechos en cuanto a la igualdad de oportunidades. Y también siempre tengo que subrayar la ventaja económica que supone para los destinos turísticos cuando las personas con discapacidad viajan. Muchas gracias, Igor Stefanovic. Muchas gracias. Esperamos volver a Gracias, hablar, a verte pronto y volver a hablar contigo. De verdad, son verdadero Gracias por placer. vuestra atención y vuestro tiempo y por escucharme. Pues qué bien que nos hayan comentado todo esto y que estén poniendo la atención en ello, porque yo a la hora de reservar un viaje se me da fatal, pero lo que se me da bien es disfrutar. Hoy hablaremos de nuestro destino favorito, ese destino en el que nos hayamos sentido acogidos, como en casa. Puede haber sido un pueblo, ciudad o país que nunca imaginamos visitar. A lo largo de nuestra vida viajamos por motivos diversos: ocio, trabajo, estudios o incluso necesidad. Sin embargo, entre todos esos desplazamientos existen algunos que destacan, no solo por el paisaje o la cultura, sino por la forma en la que fuimos recibidos. Yo, por ejemplo, estuve en Hervás, no me acuerdo si era en Cáceres o en Badajoz, que es un pueblo muy bonito, que está en un valle, que apareció en las noticias en verano mientras estaba ardiendo, en el que yo estuve antes, que es un pueblo, una maravilla. Estuve viendo el barrio judío con mis padres. Hay una casita que os recomiendo si vais, que se llama la Casita del Olivo. Se llama así porque hay un olivo al lado de la casa. Y luego pues hay restaurantes muy variados que te dan comida local, que es muy rica. Pues comía yo, por ejemplo, chuletillas de cordero, algunas veces filetes con patatas, todo muy rico. Todo muy rico de comida local. Por supuesto, del pueblo. Y bueno, pues algunas veces también nos íbamos a los pueblecitos colindantes, como se suelen llamar, los que están alrededor. Y bueno, había termas naturales, que no me salía el nombre, y de repente pues todo muy bonito. Que las termas son como un jacuzzi en la piedra, ¿no, Mario? Bueno, hay
hay algunas que estaban hechas por el hombre, había otras que estaban hechas por la naturaleza. Y entonces, claro, una vez nos encontramos a unos niños con unos monitores, que estábamos en un pueblo donde había escuela, que estaban dándose un chapuzón y tal. Y bueno, pues esa fue mi experiencia en Herbás, que fue muy bonita. Muy Qué bonito el bien. Vals. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención del barrio judío que visitaste? Pues estábamos viendo las calles, tal, y muy bien. Era una callejuela que iba hacia abajo, mientras estaba al lado de nuestra casa, la casita del Olivo, y era muy bonito. Qué Interesante. monada. Es muy bonito. Me encanta. Y entonces ahí te dabas cuenta de que podían convivir la gente en paz, los judíos con los cristianos, Por supuesto. y no había conflicto alguno. Qué pasada. Qué bien. Y espero no equivocarme, pero ¿pudiste visitar la iglesia de los judíos o no? No pudimos, porque nosotros somos más de ir, primero dar un rodeo, conocer el pueblo, y luego, si hay pueblos muy interesantes, pues poder ir a visitarlos, comer lo que se coma en ese pueblo y volver a casa, en este caso a la casita del Olivo, y ya está. Perfecto. Genial, genial. Pues sí, dale tú si quieres, gracias. Bueno, yo el destino que he traído es un sitio al que voy no muy frecuentemente, pero cada cierto tiempo me gusta ir. Yo tengo familia en Mallorca. Entonces, es muy chulo porque en Mallorca hay unas cosas que se llaman las calas. Las calas son mini playas Sí. metidas un poquito como hacia adentro. O sea, es un poco como decir un pozo, pero más grande. O sea, es como una playa metida hacia el centro, ¿no? Entonces, es muy chulo porque tú te vas a una cala y te quedas con tu familia o con tus colegas y estás tranquilo. Y es una pasada ir a la cala, pasar un día allí, luego sales de la cala y vuelves a lo que es la playa grande y pues tienes ahí chiringuitos, puedes comprar ensaimadas, que es algo súper típico allí, y hay puestos de ensaimadas y te dan un trozo o incluso te venden una ensaimada entera. Puedes también ir a comprarte souvenirs y todo esto, pero la parte más chula, aparte de lo de la cala, es que cuando vas hacia allí, o sea, cuando vas vas desde, por ejemplo, yo iba desde casa de mis tíos hasta la playa y durante todo ese camino estás viendo palmeras, estás viendo rocas, estás viendo paisajes, o sea, ya el paseo desde tu casa hasta allí ya es una pasada y se ven unas vistas impresionantes, se come increíble, o sea que sí, recomendadísimo, la verdad. Qué guay, qué guay. Oye, ¿y has podido probar la gastronomía de allí? Sí. Comimos mucho, claro, viniendo de un lugar de mar, pues se come mucho pescado, pero mucho pescado bueno. O sea, hay mucho calamar, mucho caracol, y están muy buenos, o sea, lo saben preparar muy bien. Entonces, sí, hemos comido mucho pescado, tanto a la plancha como rebozado, por ejemplo, que también está muy bueno. Y luego hemos comido lo de las ensaimadas, es que, repito, son increíbles las ensaimadas. O sea, son una cosa... es lo típico, es como venir a Madrid y comer churros con chocolate o comer algo así súper típico, pues allí es ir a Mallorca y comer ensaimada. Tengo una pregunta. Las playas esas que has mencionado antes, que están para adentro, Las calas, sí. las calas, se parecen mucho a los cenotes de México. Tienen un aire. No son exactamente igual, pero tienen un aire, sí. Porque yo los he visto, no he estado en México, pero los he visto en documentales, que son como pozos donde el agua dulce y el agua salada se combinan, no sé cómo es, pero lo pregunto porque no sé si son exactamente
¿Eso se parecen? Sí, tienen un aire. Se parecen un poco. Muchísimas gracias por la información. ¿Y alguna cosa cultural que hayas hecho ahí que recomiendes a nuestros oyentes? ¿Algún monumento que hayas visitado, museo? Bueno, yo, por ejemplo, hay un paseo marítimo allí que tiene como dos partes. Una parte que es la parte de tiendas y tal, que es más rollo souvenir, y luego tiene otra parte que son que es un espacio más natural, más solo para pasar, ¿no? Entonces, la parte más espacio de paseo, digamos, es súper chula porque te pueden hacer una visita guía y te van explicando, pues esta playa es esta, pues esta otra, porque claro, el paseo marítimo es un poco como cruzar el centro de Madrid de un extremo a otro, o sea, ves un montón de cosas. Entonces ves varias playas y te van explicando esta playa es la playa de no sé qué, o sea, te dan el nombre, te explican, te dicen, en esta playa vienen muchos pescadores porque es el de donde más se saca el pescado tal, y eso te lo puedes hacer andando o incluso te vienen como unos tuk-tuks, digamos, en los que el conductor va con un micrófono, y va hablándote y explicándote y haciéndote el tour. Está muy chulo. Yo solo lo hice una vez por temas de tiempo y tal, pero solo lo hice una vez, pero ya te digo que de la vez que la hice me quedé muy guay, muy contenta. Y ese tour, por lo que entiendo, lo pueden hacer personas mayores o con discapacidad, ¿verdad? O sea, tú piensas que una persona que tiene dificultades a la hora de andar o de tal, es una persona que puede hacer el tour. Tú piensas que en este tour no se anda. Quiero decir, no se anda. O sea, en este tour tú te subes al tuk-tuk o a la furgoneta, no sé qué era ahora mismo, no me acuerdo, pero sí, te subes y te llevan y te explican, no tienes que hacer nada más. Entonces, disfrútalo, y si tú, por ejemplo, eres una persona con silla de ruedas, yo he visto que hay uno o dos que están adaptados. Lo que pasa es que nunca los he montado porque ya tienes que tener un carnet, tienes que acreditar que llevas a una persona con silla de ruedas, porque cuesta... Es verdad que cuestan, no me acuerdo si cuesta 10 euros o por ahí, entonces es verdad que si lo quieres adaptado, creo que te cobran un plus, pero no estoy segura, no, porque nunca lo he pedido. Genial, genial. ¿Y tú, Ceci, cuál es ese lugar donde te has sentido acogida? Pues yo me he sentido a gusto en el balneario de Olmedo, que está en Valladolid, y nada, y ahí pues es un hotel bastante grande con habitaciones amplias y nada, y yo voy ahí en verano con mi padre y me paso pues 3 días por ahí, y la verdad es que se está guay porque la comida está muy buena. Está muy bien, la verdad. Me doy masaje con esencia de piruleta. ¡Ay, qué guay! ¡Yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! Yo también quiero un masaje en la espalda con esencia de piruleta. Es curioso, es curioso. Estaría muy Y nada, y ahí pues estás muy a gusto. Normal, si te dan un masaje en la espalda, ¿cómo no vas a estar mal? ¿Cómo no vas a estar bien? Es imposible que no estés bien si te dan un masaje en la espalda. Yo quiero ir allí. Está bien, ¿eh? No estaría mal. Está muy bien. Y nada, pues está muy a gusto ahí. ¿Y has visitado algo que nos puedas recomendar? ¿Algo que te haya llamado la atención? Fui a los Pirineos y fui a León, a la ciudad de León. Los Pirineos me parecen impresionantes. O sea, me parece muy impresionante porque es que las montañas son enormes. O sea, es que son enormes. Es impresionante. Y luego, pues, León es precioso, la verdad. Y la comida... Tú has estado en los Pirineos, ¿verdad? La comida pirenaica, ¿qué tal? ¿Qué se come allí?
es que no sé, yo creo que a lo mejor comí algún entrecot, que no lo sé, no me acuerdo. Pues vaya, muy buena comida para saciar el hambre después de un viaje largo. Comida de campeón para una campeona, ¿no? Así que tú prefieres relajarte en un balneario, ¿no? No. Sí, a mí lo de caminar no me mola mucho porque cuando camino, por ejemplo, muchos días acabo agotada. Reventa, yo también. Porque cuando me fui a Sevilla con mi madre, acabé agotada y además es que acabé haciéndome un esguince de andar tantísimo. Entonces Lo siento mucho. a mí un día, o sea, pasar un día caminando, por ejemplo, ir a Madrid y todo eso, ir a la Gran Vía no me importa. Pero estar andando muchísimos días para acá, para allá, no sé qué, no sé cuánto, me cansa. No. Ni No, yo, ni desde yo. luego que el Camino de Santiago se lo paso a otra persona que lo quiera hacer. Yo no lo voy a Como a hacer. mi padre y a mi tío que sí que lo hicieron. ¿Y tú, Alejandro, cuál es tu lugar donde te sientes súper bien acogido? Pues mira, yo aquí he puesto el viaje, pero yo creo que el viaje que más he disfrutado es Menorca. Ahora, el viaje en el que me he sentido acogido, querido, llamado, siempre será Cádiz, siempre. Porque pese a que Menorca me gustó muchísimo, me lo pasé súper bien, disfruté mucho, fui en yate, me encantó. Cádiz es que, o sea, es que para mí lo es todo. O sea, para mí es muy especial Cádiz, para mí, aparte porque tengo familia, tengo a Santa Andaluz sobre todo, pero es que amo Cádiz, amo el puerto de Santa María, amo la playa, amo la gente es maravillosa conmigo, se porta súper bien, es que es todo bueno. O sea, incluso, no sé, ya tuvo intención mi madre de que a lo mejor podríamos incluso estar ahí en Cádiz un buen tiempo. Es que lo disfruto. O sea, cada vez que voy a Cádiz es como que no tiene nada que ver con Madrid. Nada. O sea, es que Madrid es una cosa, Cádiz es otra. O sea, Cádiz es alegría, maravilla, diversión, disfrute, pasarlo bien. Fiesta. Fiesta todo el Es rato. una pasada, sí. Madrid lo es, pero no lo es. O sea, y es la sensación que tengo. Es desde que entras, o sea, desde que sales en el tren, en la estación, es todo maravilla. Los taxistas son súper simpáticos. Toda la gente que pasas, el restaurante... Bueno, la comida. Es que la comida comes de maravilla, pero de maravilla. Tenemos incluso hasta primos en su casa, que tenemos incluso una casa muy buena con piscina climatizada y con animales. Uy. Es que lo disfruto mucho. Y la tía Aurora, ya ni te digo, la tía Aurora cada vez que le decimos que vayamos a Cádiz, vamos, o sea, se pone súper contenta. O sea, pese a que aquí he puesto que mi viaje es Menorca, pero porque lo disfruté, siempre llevaré en el corazón Cádiz. Bueno, y Carbonero el Mayor también. Pero Cádiz es forever. Increíble. Porque Andalucía Qué yo guay. a muerte. Qué ¿Y guay. cómo vais hasta Cádiz? ¿En coche, en tren? En tren vamos En tren. Atocha En siempre, AVE. en AVE, aunque también mi padre siempre nos llevaba en Cádiz. Pero eso muy pocas veces. En Siempre, coche, ¿no? siempre, Para- en coche. Siempre Ya. íbamos en Cádiz con la estación de Atocha en AVE, en coche. Ah. Con mi padre. Sí. No, en serio, una maravilla Cádiz, de verdad. Pero todo, el puerto de Santa María también, que he ido muchas veces. Cada sitio que he ido a Cádiz es que es gloria. Me encanta Cádiz. Muy bien. Lo amo. Pues enhorabuena, Cádiz. Por Cádiz, por mi Cádiz. Y Por mi un, Cádiz, dice, que me encanta. y un sitio que recomiendas a los oyentes de Cádiz que no se puedan perder, Un que tengan sitio que de Cádiz, visitar, en sí o general. sí. A ver, es que visitas todo. O sea, desde que sales de la estación, quieres visitarlo. O sea, aparte que hace una temperatura ideal. Yo cuando voy más en primavera es ideal. Lo bueno de todo es que si vas en primavera tienes las procesiones. Y las procesiones vamos, o sea, es religión en Cádiz. O sea, te vas al lado de una iglesia y siempre se hace procesiones. Las procesiones son maravillosas, son súper bonitas y son muy recomendables. ¿Carnaval? Carnaval nunca he ido yo, pero seguramente será los chicotes.
las chirigotas, que es que, claro, yo no he ido mucho a carnaval en febrero, pero tiene que estar muy bien, la verdad. Y no sé, es que todo, o sea, sobre todo creo que el Castillo de Trafalgar también, hay una torre, es que no me acuerdo cómo se llama, hay una torre en la que se puede ver Cádiz desde, como si fuera, o sea, como si fuera el ojo de cristal, ¿vale? Como si fuera... así, no, como si fuera, no sé, como Dios, o sea, como si fueras Dios, el Jesucristo, y estuvieras viendo todo Cádiz desde el cielo. Es muy chulo, y no sé, es que sobre todo cuando busquéis información, que me gustaría que en casa busquéis información en Cádiz, os viene 1000 sitios para poder recomendar. Os he recomendado poquitos, pero en páginas web y todo siempre hay mucha información sobre Cádiz, y es que es maravilloso, de verdad. Si queréis ir este verano, queréis ir sobre todo en primavera, finales de marzo, abril, a Cádiz, ir, por favor, ir a Cádiz. Es una pasada. Por favor. Muy bonito. Sí. Si no habéis ido, si habéis ido, volver otra vez. Yo tengo en plan de... He estado yo en Miami hace ya muchos años, y aquí hay unos restaurantes muy, muy bonitos y muy interesantes, entre ellos el Cathy Auburn Joe, la Ventana Colombian Restaurante, Ceviche 105, Marabu Restaurant, y eso está por todo el centro de Miami. Y cuando he estado allí, había un hotel en el año 89, donde está al lado de la playa de Miami Beach, que es donde he estado yo, y además la jacuzzi donde me metí yo, estaba el agua caliente, y es muy bonito. Y la avenida de Miami, los rascacielos espectaculares. Yo lo recomendaría que vayáis a Miami porque es muy bonito. Y además, un día desayuné huevos fritos con donuts en Miami. Claro que sí. Me encanta. Una mezcla un poco... O sea, importa, una mezcla no curiosa. importa. Curiosa, sí, curiosa. Sí, yo estuve la primera vez hace ya 36 años, ahora mismo. Justo 36 años, en el 89. Y desde Miami fui a ver lo de la nave espacial Columbia, algo así. Creo que estaba cerca de Orlando. Sí. Sí. Yo tenía 17 años cuando fui a ese sitio con mis padres, y resulta que está muy bien. La ciudad tiene su gente, viven allí los cubanos en Miami, y ya resulta que es muy interesante. Yo recomendaría a mis compis que vayáis a ver la ciudad porque tiene las avenidas, el barco también se puede navegar por el río de Miami, y tiene su aeropuerto internacional en Miami. ¿Y has estado en Pequeña Habana? Donde los cubanos, donde está la pequeña comunidad cubana. Sí, creo que me suena. Está muy bien. En Miami se habla tanto en castellano como en inglés, por los cubanos que viven allí. Y ya sé que es una ciudad donde se puede ver monumentos, museos, y las calles tienen coches, y se puede pasear por Miami, y por la noche es de todo lujo porque se ve la ciudad iluminada, y por el día las playas de Miami Beach espectaculares del Atlántico. Pero Miami no está muy lejos de las Islas Bahamas, que lo vi desde el avión cuando fuimos a Miami. Bueno, y nos has dicho que hay muchos museos que visitar. ¿Tú visitaste alguno? De momento no, solamente sé que comía en Miami ensaladas, huevos fritos,
y de todo, pero bueno, ya casi no me acuerdo porque ya pasó muchos años desde que fui a Miami, pero sé que se come bien. Y tanto. Bueno, yo os quiero hablar de Guadalmar, que está en Málaga. Le tengo un especial cariño a Málaga porque la verdad es que cuando fui allí de vacaciones fue una pasada porque, por ejemplo, comí en un restaurante que estaba a pie de playa, era accesible, y probé, te lo juro, los mejores espetos fritos que había probado nunca porque estaba súper bueno, estaba súper fresco y era una pasada. Luego también fui un día a una playa que se llama la playa de la Maliciosa, donde tenían un servicio de sillas anfibias donde los chicos que eran voluntarios de la Cruz Roja te ayudaban a meterte en el agua y estaba súper guay porque al final también podía disfrutar yo por mi cuenta, ¿no? de viajar, porque ese viaje lo hice con la familia, ¿no? Y ese rato en el que estuve bañándome con las sillas anfibias, o sea, con la silla anfibia y con el equipo de socorristas voluntarios, pues me gustó mucho porque también sentí esa libertad y esa emoción de, jolín, estoy haciendo algo por mi cuenta, teniendo en cuenta mis limitaciones, ¿no? Pero esta me pareció una experiencia súper chula. Y también, por último, vi el museo automovilístico de Málaga, que estaba súper chulo porque veías la evolución de todos los coches, veías coches de vapor, veías coches actuales de carreras y también coches del futuro. Y me pareció un museo súper chulo y súper recomendable, la verdad. Ni en los puertos italianos, ni en los cafés parisinos, ni en los puertos italianos, ni en los cafés parisinos. Vas a encontrar un querer más que el de alicantino. Ni en los cafés parisinos, ni en los puertos italianos. Vas a encontrar un querer. Desde Envera Tourist Friendly, tu podcast de turismo inclusivo en Radio Viajera. Yo tiro lo que no quiero, lo que quiero lo consigo. Pues hasta aquí llega este programa de Tourist Friendly desde Radio Viajera, la mayor plataforma mundial de podcasts en español dedicados al mundo de viaje. Ha sido un placer compartir con todos los oyentes otro programa más. Ha sido un verdadero placer compartir un viaje más con vosotros. Cecilia, un placer. Muchas gracias. Michael, un placer. Muchas gracias, Sebas. Gracias, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, nos vemos pronto. Mario. Nos vemos hasta la próxima. Y Alejandro, un verdadero placer. Ha sido un placer, como siempre. Gracias a ti también, Sonia Calvo, en la dirección técnica, a Virginia Ródenas, Susana Crespo y David Ferrero en la producción del programa. Volvemos en 2 semanas con un nuevo vuelo de Tourist Friendly, un programa para hablar de turismo que es verdaderamente amigable, sostenible y que tiene en cuenta las necesidades de todas las personas. Muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañáis en este viaje y hasta entonces os deseamos ¡un muy feliz viaje!